La semana pasada empezábamos esta serie y bienvenidos también a todos los que siguen estas reuniones por YouTube después. Por cierto, si te pierdes alguna de las enseñanzas en el canal de YouTube puedes encontrarlas. Pero bueno, la semana pasada empezábamos esta serie hablando o trayendo la historia de un joven que se llamaba Edward, ¿cierto? Y este joven era una persona como tú y como yo, una persona quizá con condiciones similares a las tuyas o a las mías. Y este joven, contábamos la historia de cómo su proceso había ido de ser simplemente como una persona que estaba allí en el lado, recibiendo quizá muchas palabras sobre el tiempo de su vida. Cómo esta persona llega al punto donde siente que efectivamente en su vida lo que define quién es él son esas palabras que durante mucho tiempo se le han dicho. Y les contaba cómo este es un testimonio, ¿cierto? Y en el testimonio, una de las profesoras de este joven empieza a traer palabras de vida a esta persona. Empieza a decirle: hey, tú no eres eso que de pronto has escuchado. Y vemos que al final de la historia de este hombre, justo el día que le van a entregar sus notas de calificación, la profesora le dice: a pesar de que tu calificación sería D con respecto a tu rendimiento, eres una persona de clase A, eres una persona con la mayor calificación. Así es como Dios te ve y eres amado, eres aceptado. Y lo interesante de esta historia es que al final, ese día, cuando él había ido a recibir esta calificación, había pensado que iba a ser su último día. Había preparado todo para simplemente suicidarse y acabar allí con su vida. Pero fueron esas palabras de esta persona las que finalmente le dieron a él un nuevo arranque. Y ahora, todos y cada uno de nosotros somos el resultado de palabras que a lo largo de nuestra vida han sido proclamadas sobre nosotros. Decía el libro de Proverbios, de hecho está allí la cita, ¿cierto? El libro de Proverbios lo miramos la semana pasada y decía que hay palabras que son de vida y hay palabras que son de muerte. Y quizá sobre ti, durante tu vida hayan sido proclamadas muchas palabras de muerte. Han sido proclamadas palabras donde, por ejemplo, te han dicho: no, tú no eres capaz, tú no eres suficiente, tú eres un mediocre, tú eres un perezoso, tú nunca vas a poder alcanzar nada. Quizá esas son las palabras que han sido proclamadas delante tuyo o sobre ti. Pero pues al final también mirábamos y decíamos que no siempre esas palabras que han sido proclamadas están basadas en la verdad. Y es por eso quizás que Jesús dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, Él empieza a cambiar la manera en que nosotros, quizá por las palabras que han sido proclamadas sobre nosotros, quizá de esa manera nos vemos. Pero cuando nos encontramos con Jesús, Jesús tiene el poder de verte tal y como Él te ha creado. Y es por eso que nosotros, cuando definimos quiénes somos en lo que Jesús y su palabra dice, tenemos mucha mayor posibilidad de seguir adelante y de cumplir sus propósitos en nosotros. Porque quizá, a pesar de que hayas tenido un mal ejemplo en la casa, a pesar de que de pronto te hayan dicho: tú nunca vas a ser el esposo que Dios quiere que seas, cuando Jesús te ve y te dice: ¿sabes qué? No solamente tú vas a hacerlo, sino que tú eres ya Él, el que yo te he creado como yo te he creado. Eso empieza a habilitarnos a nosotros para vivir en la manera en que Dios quiere que vivamos. Y decíamos que la mayoría de personas en la época de Jesús, estábamos tomando algunos pasajes del libro de Juan, veíamos que no tenían problemas con lo que Jesús hacía. La mayor cantidad de personas, cuando Jesús hacía un milagro, simplemente se maravillaba y como que buscaban más y más que esos milagros sucedieran. Pero cuando Jesús empezaba a hablar y empezaba a decirles las palabras que Él tenía a las personas, muchos de ellos empezaban a decir: oh, ok, no, pero aquí ya hay algo diferente. Y quizá muchos de nosotros nos podemos asimilar a este tipo de circunstancias. Por ejemplo, somos personas que buscamos la provisión de Dios, pero cuando Dios empieza a decir lo que Él espera de nosotros, ahí es como: no, ok, ya eso quizá pasa mucho más allá de lo que yo estoy dispuesto a hacer. Y ahora, la verdad es que cuando Dios dice algo o nos dice algo para nosotros,
No es porque quiera destruirnos, no es porque quiera quitar el gozo de nuestras vidas, no es porque quiera hacer de nuestras vidas quizá más aburridas, más difíciles, sino por el contrario, es porque quiere que entendamos que con Él la vida realmente puede ser una vida en abundancia. Y ahora es por eso que tú y yo necesitamos, cuando escuchamos las palabras de Jesús, que a veces son como desafiantes a nuestra manera de vivir del momento, quizá deberíamos tener la mente abierta y decirle a Jesús, bueno, esta es una palabra difícil para mí, pero aún así quiero entenderla, quiero aplicarla y quiero que tú me muestres qué es lo que eso puede realmente hacer en mi vida. Y ahora, les decía, muchas de lo que somos nosotros está basado en eso. También mucho de cómo son nuestras relaciones hoy en día se basa en las palabras que hemos proclamado sobre esas relaciones. Y yo creo que en medio de todo esto lo que Dios quiere hacer es darnos libertad. Dios en medio de todo esto lo que quiere hacer es llevarnos a entender que podemos ser libres de todas esas palabras que han sido proclamadas, podemos basar nuestra identidad, basar quiénes somos en sus palabras y ver cómo Él nos lleva hacia adelante. Y ahora, lo que vamos a hacer durante las siguientes semanas es que vamos a enfocarnos en 3 diferentes encuentros que tiene Jesús con diferentes personas. Y vamos a tratar de buscar allí cuáles son esas palabras de vida eterna, cuáles son esas palabras que Él dice que realmente tienen el poder de cambiar el rumbo de la vida de una persona. Y antes de eso, por cierto, en Juan 6:67, vemos que Pedro dice, Pedro hace da esta expresión donde dice Jesús, los discípulos estaban pensando, wow, es un poco difícil el mensaje de Jesús. Entonces Jesús se le acerca y les dice, hey, este es Juan 6, versículos 66 al 68, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y entonces dijo Jesús a los 12, ¿quieren acaso ustedes también irse? Pero Pedro le respondió, yo creo que de una manera en la que es mi oración que tú y yo podamos responderle a Dios, y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes las palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Y después dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo quiero decirte en esta mañana, no hay mejor lugar al que tú puedas ir para definir quién eres y lo que haces que a la presencia de Dios. Él tiene esas palabras de vida eterna para ti. Pero bueno, hoy vamos a tomar el caso que encontramos en Juan capítulo 8, que es el caso, quizá muchas veces has escuchado prédicas sobre este pasaje, es el caso de Jesús y la mujer adúltera, la historia donde vamos a ver lo que Jesús hace, pero quiero que lo leamos juntos y después en esta mañana voy a explicarte un poco más a profundidad lo que esta historia tiene para nosotros. Entonces vamos a leerlo, está en Juan 8, allí van a tener los versículos desde el versículo 2 hasta el versículo 11, y dice de la siguiente manera: por la mañana volvió Jesús al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es el encuentro de Jesús con una mujer como tú y como yo. De pronto tú dirás, un segundo, yo no soy adúltero. Está bien, pero la Biblia dice que
todos hemos cometido pecados. Y si te vas al libro de Romanos vas a encontrar que allí dice que cada uno de nosotros ha cometido pecados. Y en cierta medida lo que sucede con esta mujer es algo que ha sucedido también con cada uno de nosotros. Es algo que también yo creo que muchas veces Dios utiliza casos que para nosotros parecen extremos para entender que todos y cada uno de nosotros podemos asimilarnos o ponernos, digamos, por así decirlo, en los zapatos de esa persona. En otras palabras, todo lo que a esta persona se le dice es algo que también influye en lo que a nosotros se nos diría. Pero quiero darte un poco de contexto porque vemos aquí que la historia comienza como con una historia que ya está allí de antemano. Y la verdad es que si tú lees en los versículos antes de este capítulo 8, vas a encontrar que Jesús, por sus palabras, por su manera de decir, ha empezado por su manera de decir las cosas, por su manera de presentar el mensaje que tiene, ha empezado a colectar, por así decirlo, enemigos. Personas que simplemente están en desacuerdo con lo que él dice, personas que creen que él es un impostor, que no es quien dice que es. Porque Jesús, de hecho, justo antes empieza a decir que Él es el Hijo de Dios, que ha venido para redimir al mundo de pecado, en fin, todo ese tipo de cosas. Y en ese ambiente, en ese contexto, encontramos otro grupo de personas. Un grupo de personas llamados los fariseos, que eran las personas que en cierta medida se encargaban de estudiar las escrituras para enseñarlas al mundo. Y por este trabajo que ellos hacían, en ese ambiente en el que ellos estaban, eran personas estimadas de muy, muy alta estima. Eran personas que se habían posicionado sobre el pueblo porque en esa época la sinagoga era quizá una de las plataformas más importantes de la sociedad. Todo lo que hacía el pueblo judío estaba ligado a la sinagoga. Y si ellos eran los principales de la sinagoga, en cierta medida tenían digamos que un gran estado social, por así decirlo. Y cuando Jesús se acerca y empieza a hablar y a decirle que el reino de Dios no es simplemente para que desde arriba los más elocuentes puedan decirle a la gente lo que tienen que hacer, sino que es algo que Dios ha preparado para todas las personas. De hecho dice a los mansos de espíritu, a los pobres, a los que se consideran que quizá no son lo más especial, sino más bien por el contrario, lo más alejado de Dios. Para ellos es que Dios ha preparado todas las cosas que Jesús vino a hacer. Ellos empiezan a decir, oye, las palabras que este hombre está diciendo atentan con lo que ya hemos conseguido. Entonces, por esa razón, ellos empiezan a tener como cierta prevención, digamos que envidia de lo que Jesús está haciendo. Y ese es un grupo de personas. Ahora, hay otro grupo de personas que son los escribas. Si de hecho miramos allí, dice que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, fueron ellos dos los que planearon esto. Los escribas eran personas que se dedicaban a transcribir todos los rollos que se tenían del Antiguo Testamento. Todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias, en esa época que no había la imprenta, tenían que transcribirlo a mano. Y ellos eran personas que transcribían la ley, todo lo que Moisés había escrito a mano. Y por esa razón se consideraban que eran personas que entendían muy bien todas las cosas que tenían que ver con Dios y con su palabra. Y ahora Jesús viene y en cierta medida empieza también a decir, han escuchado que Moisés les dijo, pero ahora yo les digo esto otro. Entonces los escribas están pensando, hey, ese es un hombre que está cambiando lo que ya estaba escrito. Y por eso también su estatus social, su posición ante el pueblo se veía como arriesgada. Y por esta razón, estas personas no veían con buenos ojos a Jesús. Por esta razón, estas personas decían, tenemos que hacer algo para acabar con él. Tenemos que hacer algo porque si no, nos va a quitar nuestro reinado. Y ahora, es bastante interesante porque nosotros leemos y no entendemos lo minucioso del plan que ellos han creado. Aquí dice, justo antes, dice que ellos habían enviado a unos alguaciles. En el capítulo 7, versículo 45 dice que ellos habían enviado a unos alguaciles para que aprendieran a Jesús porque estaba haciendo milagros en el día de reposo y en fin, este tipo de cosas. Y dice, les voy a leer en el capítulo 7:45, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y esos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Y los alguaciles respondieron de esta manera,
jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En otras palabras, ellos respondieron, las palabras que Jesús dice son como ningunas otras. Nadie ha hablado de esa manera. Cuando una persona se expone a las palabras de Jesús, algo sucede en sus vidas. Sus vidas no son las mismas después de eso. Y entonces los fariseos y los sacerdotes decían como, ustedes también han sido engañados. Ellos pensaban que todo era un engaño. Y pues obviamente pensando que todo era un engaño, dijeron, lo mejor que podemos hacer es acabar con él. Ahora, ¿cómo se acaba con Jesús? ¿Cómo podían ellos acabar con Jesús? Si lo mataban ellos mismos, seguramente iban a perder como su estado o su estatus ante la gente de ser personas muy santas, personas que hacían lo bueno, ¿cierto? Y lo otro es que adicionalmente se hubieran saltado las reglas del Imperio Romano, que era quien estaba establecido. Entonces, ellos piensan y yo imagino que esa noche justo antes de esto, después de que los alguaciles han llegado y le dicen a ellos, hey, pero es que nadie ha hablado como Jesús. O sea, es una persona que cuando habla algo sucede. Ellos empiezan a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos entonces agarrarlo? Y entonces dicen, se inventan este plan que es un plan magnífico. Y es magnífico porque le traen a una mujer que efectivamente conforme a la ley de Moisés había hecho pecado. Y la ley de Moisés decía, hey, tienen que apedrearla. De hecho, eso está en Levíticos capítulo 20. Ahí pueden leerlo y pueden mirar todo lo que decía. Entonces, si Jesús hubiera apedreado a la mujer, lo que hubiera sucedido es que los romanos que estaban como allí controlando todo lo que sucedía en la ciudad hubieran dicho, hey, este se está saltando las autoridades romanas que han sido establecidas. Porque nadie podía asesinar, nadie podía juzgar a una persona si no era a través del Imperio Romano. Es por eso que cuando Jesús va a ser crucificado, lo llevan ante Poncio Pilato y le dicen, hey, a este hombre tienes tú que acabarlo. Entonces, en cierta medida, por ese lado, es como un truco que le están haciendo a Jesús. Entonces, si Jesús hubiese cumplido con la ley de Moisés y hubiese apedreado a esta mujer, lo que hubiera sucedido es que entonces Jesús se hubiera vuelto enemigo del Imperio Romano y efectivamente el Imperio Romano hubiera acabado con él. Entonces uno diría, bueno, es bastante inteligente lo que hace. Ahora, por otro lado, si Jesús hubiera dicho, te perdono a la mujer, ¿cierto? Si Jesús no hubiera hecho lo que la ley de Moisés decía que debía hacer, los sacerdotes y los principales judíos hubieran podido haber dicho, este hombre no se somete a la ley de Moisés y por lo tanto no puede ser de Dios. Porque para ellos la ley de Moisés, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, era lo que determinaba si una persona era o no era conforme a lo que Dios decía. Entonces, si se dan cuenta, es como cuando uno está entre la espada y la pared. Porque si hacía algo, iba a caer ante los romanos. Pero si no hacía eso, sino que hacía lo otro, ¿qué iba a pasar? Iba a ser desprestigiado ante el pueblo judío. Y Jesús está justo en esa circunstancia. Es un plan maestro. Es un plan que uno dice como que sin salida. Pero Jesús sabía lo que había en sus corazones. ¿Sabes? Hoy en día yo creo que el mundo trata de hacer lo mismo con Dios. Trata de ponerlo a Dios entre la espada y la pared en muchas cosas. Si Dios es amor, ¿cómo es que entonces puede haber, no sé, políticas en contra del aborto? O, en fin, todo ese tipo de cosas que ustedes saben más que yo, ¿cierto? El mundo intenta poner a Dios entre la espada y la pared constantemente. Pero yo quiero que tú sepas que Dios está por encima del mundo. Cuando tú crees que a Dios lo han puesto entre la espada y la pared, Jesús, y me gusta cómo lo hace porque Él está sentado y está escribiendo en la arena. Como diciendo, esto para mí es pan comido, es sencillo, ¿cierto? No, el mundo intenta ponerme entre la espada y la pared. Yo puedo decirles tranquilos, yo he vencido al mundo. Si como cristiano te están persiguiendo, te están diciendo que lo que quiera que estén diciendo de ti, yo quiero decirte que Dios tiene la respuesta ante eso. Dios sabe cómo puedes salir de allí. Pero Jesús entonces se sienta
¿cierto? Y está allí, ahora que ya tenemos un poco el contexto de esta circunstancia, vemos cómo Jesús actúa y, y a mí personalmente me edifica mucho la acción de Jesús. Porque Jesús está sentado, no sé si, creo que ya no me van a ver en la cama, pero no pasa nada. Jesús está sentado, ¿cierto? Y, y él está enseñando ahí sentado como bastante tranquilo y le dice, ve como los fariseos y los escribas traen a esta mujer, seguramente a patadas, empujándola, golpeándola, porque así era como hacían con los pecadores. Y esta persona viene y yo creo que cuando esta persona es puesta delante de Jesús, ella sabe lo que ha hecho, ¿cierto? Es difícil ocultar que uno ha estado en adulterio si lo cogen en el mismo acto. Y ella viene allí, viene siendo como una vergüenza social, porque toda la gente que estaba allí con ella dirían, esta es una de las pecadoras y tal, ¿cierto? Ella viene como siendo esa vergüenza social y es traída, humillada y puesta delante de Jesús. Y yo quiero que tú pienses en ese momento cuando a esa mujer simplemente la empujan allí y cae en el centro enfrente de toda la gente lo que está sucediendo. Creo que no podría existir una mayor vergüenza que esa. Creo que no podría existir una mayor humillación que el ser expuesto ante toda la ciudad y estar allí tirado en la mitad del piso. Y yo quiero que tú pienses cómo Jesús ve a esta mujer. Seguramente cuando la empujan en un momento, la mirada de Jesús se cruza con la mirada de esta mujer. Y algo sucede que cuando nos presentamos ante Dios, Él nos conoce tal y como somos, no podemos ocultar nada. Esta mujer sabe que es culpable. Esta mujer sabe que de lo que están diciendo de ella, efectivamente es lo que ella había hecho, que era pecadora y seguramente había escuchado lo que la consecuencia de eso iba a ser. Entonces ella se acerca a Jesús, Jesús la ve, seguramente cae al piso. Pero en ese momento yo creo que experimenta algo que quizá tú y yo hemos experimentado, y es que a pesar de que somos pecadores, a pesar de que hemos fallado, de que no hemos cumplido lo que Dios ha esperado que cumpliéramos, Dios nos mira y nos mira igual con amor. En ese momento ella esperaba quizá que cayeran las piedras. Y seguramente si llega ante una persona que conoce la ley, ella seguramente en ese momento estaba pensando, aquí me van a caer a mí encima. Y seguramente ella cae al piso y ahí en el piso simplemente espera que las piedras empiecen a caer. No me puedo imaginar si quizá en ese momento ella estaría pidiéndole a Jesús, Jesús, ten compasión de mí. La Biblia no nos cuenta qué pasó en ese momento. Pero lo que sí nos cuenta la Biblia es que esa multitud que estaba ahí al lado empiezan a pelearle a Jesús, a decirle, Jesús, Jesús, esta mujer es pecadora y la ley de Moisés dice esto. Esas voces que acusaban a esta mujer, que muchas veces quizá las hemos sentido nosotros también, voces que nos acusan y que nos dicen, pero es que este Juan es un perezoso, es un mentiroso, es un adúltero, ¿cierto? Esas voces que dicen. Y en ese momento Jesús se toma la calma y les dice, si alguno de ustedes está libre de pecado, tire la primera piedra. Es supremamente sabio lo que Jesús dice. Porque si te das cuenta, habíamos dicho que era una situación entre la espada y la pared, pero sin embargo Jesús puede llevarlos y mostrar que está por encima de las circunstancias. Y le dice, si alguno de ustedes está libre de pecado, tire esa primera piedra. Y ahora, quiero que pienses ahora en el papel de los fariseos. Ellos están allí. ¿Qué pudo haber pasado en sus mentes en ese momento? Ellos conocían la ley de Dios. Yo me imagino que el más viejo de ellos empieza a pensar, ok, primer mandamiento, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Segundo mandamiento, tan. Y llega un punto donde se convence de que, yo también he fallado.
quizá una voz dentro de él le dice: hey, tú eres culpable. Así como esta mujer, tú eres culpable. Y dice que el más viejo de todos los que estaban allí, seguramente porque tenía más pecados que todos los demás, porque había vivido más tiempo, ¿cierto? Dice: ok, guarda la piedra, mete el cambio de reversa y empieza a irse hacia atrás. Después llega quizá el segundo más viejo y dice: oye, este man, pecador, infiltrado entre nosotros. Pero de pronto después vuelve y la misma voz le dice a él: hey, tú eres igual que esta persona. Te consideras más santo que ella, pero la realidad es que también tienes pecado. Y dice que este hombre también guarda las piedras en sus bolsillos. No sé si las túnicas tenían, pero en todo caso las guarda en algún lugar. Mete el cambio en reversa y empieza a irse. Y de la misma manera, hasta que ya no queda ninguno frente a ella. ¿Sabes? Quizá muchos de nosotros en esta mañana llegamos acá y al conocer nuestra semana, fácilmente podríamos compararnos con esta mujer. No hemos hecho todo lo que de pronto Dios esperaba, ¿cierto? Hemos fallado en X o Y. Y sabemos que lo que mereceríamos sería un castigo, una disciplina de Dios. Y si ese es nuestro caso, yo creo que es bueno que estamos ante Él. Pero quizá, y esto es aún un poco más serio, es que quizá entre nosotros hayan algunos que creamos ser mejor que esa mujer que estaba allí. Quizá entre nosotros hayan algunos que cuando miramos lo que en el mundo está sucediendo, pensamos: nah, pero yo no soy tan malo. Yo por lo menos voy a la iglesia el domingo. Yo no soy como esa mujer. Yo quizás soy más bien uno de esos sacerdotes. ¿Sabes? En esta historia no existe un punto intermedio. Eres o la mujer o eres uno de los fariseos. O bueno, pues si eres Jesús, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Quizá después de esto podamos hablar y orar por ti un poco. Pero en todo caso, son las dos opciones que tenemos. O eres esa mujer o eres el fariseo. Y ahora, ¿sabes? Esta mujer, al estar allí, al final, después de que todos han salido, me imagino que ella, sabiendo que el único que puede juzgarla, el único que está libre de pecado, porque la Biblia dice que Jesús estaba libre de pecado, Jesús no pecó, el único que de acuerdo a la ley podía apedrearla, Él le dice: tampoco yo te condeno. ¿Sabes? El único que realmente te podría pagar a ti por el pecado que has hecho, ¿sabes qué te dice cuando te ve? Yo no te condeno. Ahora, hay algunos teólogos que han dicho que Jesús actuó mal porque efectivamente tenía que haberse sometido a la ley de Moisés y tenía que haber apedreado a esta mujer. Y quizá tú pienses de la misma manera, pero ¿sabes por qué razón Jesús no condenó a esa mujer allí? Porque Él mismo se entregó por esa mujer más adelante. Jesús iba de camino a la cruz. Él sabía que ese castigo que ella merecía iba a ser pagado, pero quien lo iba a pagar no iba a ser esta mujer, sino iba a ser Él. De esto se trata la muerte sustituta de Cristo. Es decir, que Jesús tampoco se saltó la ley. Y eso es bueno que lo entendamos, porque a veces creemos que Dios nos llama a romper las leyes. Carreta. Jesús se sometió a la ley, pero en su sabiduría de una manera mucho más allá que lo que cualquier persona esperaba. Y sabes, esa persona cuando está allí sola, frente a frente con Jesús, en el momento de mayor humillación, experimenta la mayor abundancia de gracia. A veces creemos que tenemos que arreglar nuestras cosas para poder venir delante de Dios.
Pero es justo cuando estamos en el peor de los lugares, en el peor de las circunstancias, en el peor de los momentos, cuando podemos experimentar esa grandeza de Dios. Y efectivamente esta mujer, después de eso, Jesús le dice: yo no te condeno, vete y no peques más. Jesús le añade allí: hey, eso que estás haciendo no es lo mejor para ti, vete y no peques más. Yo no te condeno, pero no te condeno simplemente para que sigas haciendo lo que vas a hacer, sino te condeno para que entiendas que no te condeno para que entiendas que lo que haces no es lo mejor para ti, que puedes vivir la vida de una manera diferente. Y sabes, quizá esta mujer que había estado buscando el amor en personas, ¿cierto? Había intentado quizás saciarse su necesidad de ser amada con personas quizá casadas. En ese momento experimenta el mayor de los amores. Experimenta que aquel que más la conoce es el que más le ama. Y de la misma manera pasa con nosotros en esta mañana. ¿Sabes? Cuando Jesús te ve a ti, independientemente que tú te veas como esa mujer que está allí en el piso, Él te mira a los ojos y te dice: yo no te condeno. Yo no te condeno. Sino que por el contrario quiero enseñarte que puedes vivir la vida de una manera mucho más abundante, puedes vivir la vida de una manera mucho más significativa, puedes vivir la vida de una manera en que nunca pensaste que era posible. Eso es lo que le dice Dios a la mujer. Interesante. Por lo menos pienso yo que es interesante, espero que ustedes también lo entiendan. Ahora, ¿qué hacemos con los fariseos? ¿Qué hacemos con los escribas? ¿Qué hacemos conmigo? Porque yo soy uno de ellos. ¿Sabes? Tú y yo vivimos la vida y cuando vivimos la vida quizá miramos a nuestro alrededor y pensamos: no, ¿cómo tiene que cambiar esa persona? ¿Casados hay aquí? ¿Unos cuantos? 1, 2, 3, 4. En el matrimonio es tan fácil ser un fariseo. Es tan fácil ser un fariseo en el matrimonio. Tú miras a tu esposa, tú miras bueno, si eres mujer, a tu esposo, y dices: "Uy, esta mujer que me dio Dios, este hombre que me dio Dios, Dios me lo dio para probar mi paciencia". Por lo menos uno ha escuchado eso. O por lo menos hay uno sincero acá. Es tan fácil ser un fariseo en el matrimonio. Y queremos decirle a la persona: hey, deberías ir al domingo para que escuches lo que Juan te está diciendo y ¡pum! Cambies. Y actuamos como fariseos. Quiero que tú pienses por un segundo: ¿qué hubiese esperado Jesús en ese momento que los fariseos entendiesen? Yo creo que Jesús en ese momento quería que los fariseos entendieran que si la gracia de Dios es suficiente para una persona que en nuestro estándar ético es más culpable que nosotros, también es suficiente para nosotros. Jesús no quería que ellos simplemente metieran las piedras en el bolsillo y salieran de allí, sino que entendieran: wow, Señor, así como ella, yo también debería estar. ¿Sabes? Jesús no anda buscando que nosotros le traigamos a personas que necesitan cambiar. En tu matrimonio, Jesús no espera que tú simplemente obligues a tu esposa a cambiar, sino más bien que junto con ella entiendas que quizá el lugar que nos corresponde es allí, a los pies de Dios, junto a esa mujer adúltera. Hay cosas que debemos cambiar, pero sabes que lo único que nos da la libertad para cambiar es entender que no tenemos que cargar con el peso de esas acciones. Cuando tú te acercas con ella juntos, ¿cierto? Y utilizo el caso del matrimonio porque es un ejemplo, pero pues hay muchos otros casos. Cuando se acercan juntos frente a Dios y le dicen: Señor, hemos fallado, hay tantas cosas que están enfrente de nosotros, ¿cierto? Hay tantas cosas que no han sido como tú has esperado que fueran.
¿Sabes qué pasa? En ese momento, esas palabras de vida eterna de Dios empiezan a tener efecto en nuestras vidas. ¿Sabes? Dios no condena tu relación. Tú la condenas cuando crees que es el otro el que la necesita. Y de la misma manera, cuando estamos allí ante Él, cuando tú y yo, junto con nuestros hermanos, como fariseos que somos, le decimos a Dios: Señor, yo estoy tal y como esta quizá mujer adúltera está. Algo sucede en nuestras vidas. Algo sucede en nuestras vidas. ¿Sabes? Como iglesia tenemos que empezar a ser más como esa mujer adúltera y menos como los fariseos. Que vemos a una persona en la calle que está haciendo algo malo y es: ese es un pecador. Yo tengo una frase que digo como por broma. Mi esposa lo sabe. Vemos a algo y decimos: You need Jesus. Lo decimos como broma, pero yo creo que igual a veces es lo que uno realmente piensa. Que uno ve a una persona y dice: este necesita de Jesús. Pero ¿quién de nosotros no necesita de Jesús? Ahora, quiero que pienses algo, y es: si en ese momento donde Jesús estaba allí con la mujer y los fariseos, el principal de los fariseos hubiera hecho esa acción de ponerse al lado de la mujer, ¿qué hubiese sucedido con el resto del pueblo? ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos los primeros en venir delante de Dios y decirle: Señor, te necesitamos, sabemos que hemos fallado? ¿Qué pasaría con los que están a tu lado? Los que tienen hijos. ¿Qué pasaría si ustedes como padres fueran los primeros en buscar a Dios? ¿Qué verían sus hijos? ¿Qué pasaría, esposos, los que hay acá, si nosotros fuéramos los primeros en buscar a Dios cuando hay un problema en nuestra casa? ¿Qué pasaría en nuestro hogar? Seguramente nuestra esposa, seguramente nuestros hijos tendrían un camino más fácil que seguir. ¿Qué pasaría si tú en tu trabajo hicieras lo mismo? ¿Qué pasaría si tú en tu lugar de estudio hicieras lo mismo? ¿Qué pasaría si en vez de simplemente arrojar gente a los pies de Jesús, nos pusiéramos nosotros allí en sus pies? Lo que yo creo es que empezaríamos a vivir esa vida eterna que Dios tiene para nosotros. En esta mañana Dios te dice: sabes, independientemente de lo que ha pasado, yo no te condeno. Y estas dos palabras o estas dos frases son bastante importantes, porque lo primero habla de tu pasado. Dice: no te condeno. Eso que pasó, ya pasó. Pero lo segundo habla de tu presente y habla de tu futuro. Y dice: vete y no peques más. Es decir, Dios, cuando te acercas delante de Él, te dice: sabes que tu pasado está cubierto, pero también ahora eres libre para vivir el futuro conforme a lo que yo quiero que lo vivas. Entonces, ¿qué hacemos con esto en esta mañana? Lo primero que puedes hacer es, si tú has estado cargando, te has sentido culpable, has estado como que no puedes con el peso que traes en tu espalda, lo primero que puedes hacer es poner eso delante de Dios. Yo quiero decirte: las circunstancias que vives no son consecuencia de tus de tus pecados como tal. Quizá algunas cosas sean consecuencia, pero no es la disciplina de Dios. Y puedes ser libre de eso. Siempre que hay un nuevo día, va a haber esperanza. Eso quizás es lo primero que podemos hacer. Y ahora lo segundo que podemos hacer es recordar que ese es el lugar donde tú y yo debemos estar, delante de Él, en cada área de nuestra vida, como hijos, como madres, como padres. Seamos los primeros en venir delante de Dios, y vamos a ver que efectivamente Dios empieza a hacer su obra en nosotros.
¿Les parece si oramos? Señor, nadie nos conoce como tú nos conoces. Tú sabes absolutamente todo acerca de nosotros. Sabes lo bueno, lo no tan bueno, lo malo y aún lo terrible, Señor, que hay en nosotros. Y Señor, al vernos, Dios, lo que hay en ti con respecto a nosotros es amor, es gracia, es misericordia. Y a la vez, Señor, es una palabra de aliento para cambiar nuestras vidas, Dios. Y gracias, Dios, porque al entender que nuestro lugar es justo allí, como esa mujer delante tuyo, Dios, es en ese lugar donde encontramos libertad, Dios, para vivir nuestra vida de manera diferente. Es en ese lugar, Dios, donde tu amor efectivamente puede cambiar todo lo que somos. Señor, yo te pido en esta mañana que nos permitas experimentar ese amor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú nos rodees con tu gracia, con tu misericordia, con tu perdón. Ayúdanos a entender, oh Dios, que cuando estábamos separados de ti, Señor, tú te entregaste por nosotros. Ayúdanos a entender, oh Dios, y asimilar, oh Dios, que no teníamos nada que hacer, pero tú lo hiciste todo por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a cada día cultivar esa actitud de ser los primeros en venir delante tuyo, Dios. Que si hay alguna ofensa, que si hay algo que ha salido mal, Señor, antes de buscar un culpable, Señor, permitamos que tú nos muestres cuál ha sido nuestra parte y cómo podemos cambiar, cómo podemos mejorar. Señor, queremos involucrarte en nuestro día a día, queremos involucrarte, Señor, en nuestros éxitos, pero también, Señor, en nuestros fracasos. Queremos, Señor, ser quizá un puente a través del cual los demás pueden acercarse a ti, Señor. Permítenos, Dios, como iglesia, ser los primeros en reconocer nuestras fallas, en reconocer nuestro pecado, Dios. Permítenos, Señor, como iglesia, también expandir, Señor, esa gracia, ese amor que tú tienes para con los demás. Gracias, Jesús, porque te entregaste por nosotros. Gracias, Jesús, porque cuando éramos los más pecadores, tú lo diste todo por nosotros. Y Señor, si lo hiciste en ese momento, podemos estar convencidos que nada nos podrá separar de tu amor. Al salir en esta mañana de este lugar, oh Dios, podemos salir entendiendo y confiados que, Señor, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo porvenir, nada nos podrá separar de tu amor, Señor, que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias porque tú nos hablas. Gracias, Dios, porque tú nos recuerdas que tú tienes palabras de vida, Dios. En esta mañana al salir de aquí salimos sin peso, Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros, Dios, porque sabemos que tú harás lo que has prometido. Y Dios, si hay circunstancias, Dios, en las que estamos todavía en problemas, yo quiero pedirte que tú hagas algo, Señor, que tú te involucres en esa circunstancia. Y que nos permitas ver, oh Dios, cómo tú generas vida donde pensamos que simplemente hay muerte. Gracias por esta mañana, Dios. Gracias porque estás con nosotros. Y gracias, Señor, porque así siempre estarás. En el nombre de Jesús. Amén.